la presentación de Silvano Vita. Él todavía es estudiante del programa y nos estará presentando parte de su tema de tesis, que versa en torno a la aproximación científica al problema de la desigualdad. Adelante. ¿Quieres que te diga? Sí, de poco. 5 minutos. Sí, que son como 20, ¿no? Más o menos 25. Tienes 25, pero a los 20 te vamos. Muy bien. Bien, obviamente igual no voy a dar la que vieron en el seminario, porque también ahí me excedí. Entonces ahora voy a intentar hacer todo lo opuesto a lo que siempre hago, que es no hablar demasiado, lo cual siempre es complicado. Pero inclusive voy a intentar acomodar ciertos elementos que no incluí en la presentación que muchos de ustedes ya vieron, que es, digamos, una vez que ya tenemos esta creación del individuo y que surge esta noción de contrato social, vamos a ver qué implicaciones, digamos, puede tener en nociones de igualdad, justicia, creación de derechos humanos, etc. Y para eso, les puse básicamente con lo que empieza las Naciones Unidas, su introducción, de qué son los derechos humanos, y la razón por la que me parece que es un tema que adquiere relevancia. Hasta la fecha, nosotros consideramos como que todo derecho humano, todo aspecto de igualdad es inalienable, que nacemos y por el simple hecho de nacer y por ser considerados como seres humanos, tenemos, digamos, todos estos derechos que son libertad, no ser esclavos, no tener tortura, libertad de opinión, de expresión, de un trabajo digno, de educación y muchos más. Son, digamos, aspectos que consideramos normales, al menos en las civilizaciones occidentales. Nadie se las cuestionaría. Pero no pasa así, digamos, en sociedades orientales, como las musulmanas, no pasa tampoco mucho en sociedades inclusive de Europa del este asiáticas, como Rusia o, digamos, o como China. Digamos que estos son elementos que se ganaron por el hecho de una evolución, digamos, occidental de la concepción del mundo. Por tanto, las Naciones Unidas da esto, que por el simple hecho de ser humano, se te tiene que, todo mundo tiene estos derechos. No hay forma, digamos, para ellos de concebir que no podrían tenerlos. Entonces entramos en conflictos, digamos, de lo que ciertas sociedades determinadas pueden considerar como que son sus derechos y lo que les pertenece y lo que no. Por ejemplo, tenemos estos otros derechos que también vienen tal cual en las Naciones Unidas, que son el derecho a trabajar en condiciones justas y favorables, de protección social, a tener un nivel adecuado de vida y llegar a los estándares más altos, digamos, de físicos y de salud mental, lo cual, a lo mejor en una sociedad como la mexicana, en donde hay mucho tráfico, la salud mental estaría muy cuestionada, sobre todo cuando haces 2 horas para llegar a tu lugar de trabajo y 2 horas de regreso. El derecho a la educación y a disfrutar, digamos, de los beneficios de la cultura, digamos, de la libertad, y esto sobre todo debe ser muy, bueno, al menos en un doctorado como este debe ser muy importante para cuando se quieran exigir derechos, a tener no solo cultura, digamos, no solo los beneficios de una cultura de la libertad, sino del progreso científico. Es decir, que si nosotros nos queremos llamar una sociedad occidental, etc., y estamos suscritos a pactos internacionales y tratados internacionales que van conforme a los tratados de la ONU, este es un elemento que nadie menciona, que es el progreso científico, y a los cuales, como derecho inalienable que hemos accedido a partir de, bueno, los que fueron a mi seminario, y si no me hago propaganda, pueden venir el miércoles a... ya explicaré por qué, como adquirimos todos estos derechos, estos ya instaurados. Una vez ya instaurados, en teoría tenemos no solo derecho a esto, al progreso científico. Es un derecho humano. Y al parecer muy poco, digamos, de la literatura y de la tradición en este país lo trata como un derecho humano. Es decir, se ve, inclusive cuando uno ve al gobierno actual con Ackerman, etcétera, creo que en una conferencia dijo que para ellos, o al menos para este gobierno, la ciencia podía esperar, no era algo, digamos, que pasa. Dice, si la ponemos en stand-by, últimamente no pasa nada. Pues sí pasa, porque conforme a las Naciones Unidas es un derecho humano. Entonces, si realmente estos son derechos inalienables, esta es la pregunta. Vaya, si las Naciones Unidas lo dan como derechos inalienables, que no los puedes renunciar, etc., pero tenemos que, pues,
durante gran parte de toda la humanidad, esos derechos no solo no eran inalienables, sino que tampoco existían. Y al no existir, y de repente existir, ¿cómo los explicamos? ¿O cómo los justificamos? Es aquí en donde entra la teoría del contrato social. Bueno, toda esta introducción fue para decir en dónde entra la teoría del contrato social. La teoría del contrato social no es otra cosa que digamos, lo que en física entenderían como un toy model, que es, digamos, una teoría que se crea para justificar la existencia de derechos que antes no existían, pero una vez que, mediante esta teoría los justificamos, hacemos, digamos, como un modelo para ver qué conclusiones o qué, digamos, qué efectos contendría, ¿no? O qué efectos se darían suponiendo ese tipo de modelo. Y es por eso que tenemos tantas nociones de contrato social o tantas estructuras de contrato social como modelos. Toda teoría del contrato social parte de un elemento fundamental. El elemento fundamental es el estado de naturaleza. Obviamente, este estado de naturaleza chocaría contra lo que cualquier biólogo o cualquier persona muy letrada en ciencia podría entender como estado de naturaleza. Fue una creación, digamos, más bien como un modelo, en gran medida por filósofos, por, digamos, bueno, inclusive gran parte de literatos o en ensayos que estuvieron de la época, para justificar estos nuevos derechos que antes no existían. Y por tanto, se justifica todo lo que nosotros tenemos como derechos, digamos, de igualdad, justicia e inclusive nociones como que nosotros tenemos de un ingreso, ¿no? Peleamos por el salario mínimo, por un ingreso básico, etcétera, están subsumidas a cómo construyamos este modelo. Todo modelo, como vemos, intenta isolar aspectos fundamentales hacia de un fenómeno en particular. Y lo que importa es manipular esos elementos particulares en simulaciones, que no es otra cosa que lo que Rousseau, Hobbes, digamos en una parte Voltaire, y también Locke en su época, y ya contemporáneamente como John Rawls, han hecho sus modelos para justificar cómo debería ser el ingreso, cómo deberíamos tener, digamos, cómo justificar que haya personas que ganan más y personas que ganan menos. Todas esas disquisiciones vienen por las condiciones iniciales bajo las cuales vamos a construir el modelo para justificar cómo se va a distribuir todo lo demás. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Para quién se produce? Últimamente el modelo solo sirve para eso. Bueno, y para dar nociones, digamos, activas de qué es justicia, etc. Por tanto, digamos, depende de asunciones hechas, ¿no? Y cómo vamos a determinar esos parámetros. Uno de los ejemplos que les voy a poner aquí para ver cómo parámetros dados nos van a llevar hacia ese sentido es el Leviatán. El Leviatán, digamos, es una construcción de Hobbes en su libro que se llama Leviatán, pero antes de entrar al Leviatán, él supone que los hombres, digamos, primero son individuos que nacen aislados, bueno, que no están en sociedad. Al no estar en sociedad, eso es un aspecto primigenio. No se encuentran en sociedad y por tanto son individuos y son todos iguales. Porque al no vivir en sociedad, cualquiera podría acceder a cualquier recurso que encontrara en la naturaleza sin que nadie se lo impidiera, porque pues está como individuo. Pero a la vez de poder hacer eso, otro más también podría hacerlo, porque no hay nada que se lo impida, y no hay nada que le impida al otro también tomar lo que otra persona está tomando en un primer momento. Lo que esto nos estaría diciendo es el surgimiento que el hombre es el lobo para el hombre. Pero esta noción tan básica donde el hombre es el lobo para el hombre, surge por la noción de igualdad. Es decir, esta perversidad en donde los hombres se hacen daño surge porque somos iguales. Porque en el momento en que no hay alguien, esto según Hobbes, según los parámetros que está estableciendo, en el momento en que no hay alguien que determine qué es para quién y todos podrían acceder de las cosas siendo todos iguales, es un estado de naturaleza en donde no puede haber posibilidad de paz y por tanto estos individuos tienen que hacer un pacto. Al pactar ellos pactan, digamos, ceder parte de sus libertades individuales hacia un ente que se le va a llamar el Leviatán.
Y este Leviatán, al recibir esta parte de derechos o de libertades que le están cediendo todos los individuos, por tanto tiene más poder o más dominio que los sujetos individuales que están contenidos en esta sociedad. Justifica entonces que exista un gobierno monárquico, absolutista, digamos, para dirimir todas estas controversias. En la naturaleza podemos encontrar eso, que existen hombres individuales que no vivan en sociedad, etc. No. Pero a partir de estas condiciones iniciales, como un modelo, justificamos cómo se distribuye el ingreso, que existe un gobierno, que tenga legitimidad, y que todo aquello que impida, digamos, que haya una libre, digamos, o una posibilidad de propiedad privada en donde ya no sean tan iguales para poder apropiarse de la misma, iría en contra de este modelo. Por tanto, lo que se plantea es la manutención del modelo, y todo lo que vaya en contra del mismo sería ir en contra, digamos, de la justicia, de la equidad y de la posibilidad de vivir en sociedad, aunque siempre hayamos vivido en sociedad. Otro de los parámetros, digamos, de los modelos, es el de Rousseau, es el buen salvaje. Todos los del contrato social van a partir de que somos sujetos individuales, todos. La diferencia va a ser, digamos, los parámetros que aclaramos al principio. Aquí el parámetro de la condición de inicio, aunque sí somos individuos, no es que todos somos, digamos, al ser todos iguales, podemos hacernos daños de igual manera los unos a los otros. Aquí lo que va a tener es que al ser iguales los unos a los otros, siempre hay relaciones equitativas, igualitarias, etc. Y es la sociedad, en todo caso, la que pervierte esas nociones de igualdad. Por tanto, el pacto es para garantizar ese regreso de las condiciones primigenias, como si estuviéramos en un estado de naturaleza, en donde se respetan los derechos de igualdad, etc. Eso lo conocemos en Rousseau como el buen salvaje. Ahora ustedes dirán, ya está muy cansado, esto es demasiado filosófico, etc. Pero lo interesante, y aquí es donde quiero marcar por qué es interesante también no solo hacer un recuento, sino ver cómo esto ha influido y si de esta manera podemos ver de qué forma estos parámetros han influido en políticas sociales. O que a veces todos estos tipos de modelos o de concepciones teóricas son lo que hasta hoy en día utilizamos para justificar un gobierno. Si es un Estado de Derecho, si tiene legitimación, y nos ayudarían sobre todo para poder determinar que últimamente cuando alguien dice es un Estado fallido, tendría que estar usando estos elementos y ver sobre qué parámetros primigenios se está partiendo para ver si realmente es un Estado fallido. Bajo el de Hobbes, que haya un leviatán, un monarca absoluto que para mantener la estabilidad sea capaz de ejercer cualquier tipo de acción, no sería un Estado fallido. Para el buen salvaje sí, porque estaría irrumpiendo con el estado de naturaleza en donde todos somos iguales y tenemos mismos derechos y que no nos estamos haciendo daño los unos a los otros. Entonces el Estado tendría que, digamos, que garantizar que se mantuviera esos derechos que tenemos desde el estado de naturaleza. Si se fijan cómo se justifica ese inicio, justifica nuestro derecho y en todo caso que alguien pueda decir si estamos en un estado fallido o no, lo cual no parece que hasta la fecha ni periodistas, ni politólogos, ni nadie use correctamente. Suelen usar los términos muy a la ligera, es un estado fallido. No necesariamente, depende de los parámetros que estés tomando desde el inicio. Vamos a poner un ejemplo. Sobre todo en Europa esto se está poniendo muy de moda, y en Latinoamérica empezaba, pero de repente tuvo un tajo muy abrupto. El ingreso universal básico es algo muy, muy interesante porque su justificación, aunque uno diría qué absurdo, su justificación viene dada justo de lo que acabamos de hablar con antelación. La justificación del ingreso universal básico es todo ingreso, digamos que se le da a todo ciudadano y residente acreditado a percibir una cantidad periódica que cubra al menos las necesidades vitales sin que por ello deba contraprestación alguna. Pero para que este ingreso universal se justifique, uno diría, ¿por qué este se le da a todo el mundo? Sin importar si es rico, si es pobre, si, digamos, trabaja o no trabaja. Lo único que tiene que acreditar es ciudadanía, y llegan a veces proposiciones más radicales en donde ni siquiera tendrían que justificar ciudadanía. ¿Qué utilizan para justificar todo eso? Y la respuesta sí es lo que acabamos de ver en un inicio. Dicen que este ingreso, o al menos la teoría o la doctrina, lo que está manejando es
todo aquel ingreso que se le debe a alguien, como si estuviera en un estado de naturaleza y pudiera acceder a los bienes de un inicio sin que nadie se lo interfiriera. Es decir, está presuponiendo el buen salvaje de Rousseau, donde la sociedad es total, donde los seres individuales son totalmente buenos, y al momento en que se introduce la sociedad, esta pervierte esas relaciones igualitarias y evita que en un estado de naturaleza los bienes se distribuyan igualitariamente. ¿Cómo regresar a este estado de naturaleza? Pues estos dicen que mediante el ingreso universal básico, que sería como regresar a este estado donde quien sea podría acceder al menos a lo más mínimo, como si estuviera en un estado de naturaleza. Y si no estuviera en ese estado, digamos, es porque la sociedad le está impidiendo acceder a lo más mínimo a lo cual está acreditado como individuo. Entonces, de nuevo, las condiciones iniciales determinan la legitimación de aquello que denominamos derechos humanos inalienables. Ahora vamos a poner el siguiente ejemplo, y por qué podemos decir si bueno, esto es a manera de ejercicio. ¿Por qué podríamos decir que si un Estado es fallido o no mediante esas condiciones iniciales? Estos, digamos, son datos de la Secretaría del Interior mexicano, datos tomados del Banco de México, y durante los años 2005 a 2015 tenemos, digamos, el incremento de firmas de seguridad privada que a que se han ido contratando. Si vemos, por supuesto que va en aumento gradualmente, excepto ya de 2009 a 2013 ya se ve un aumento sobre todo más acelerado, pero de 2013 a 2015 repunta. Y sobre todo en los años, curiosamente de 2013 a 2015, donde en el New York Times y en el, me parece que en el The New Yorker, empezaron a manejar un término muy importante para México. Y el término, si lo pinté aquí, no. Pero el término decía que en México el contrato social estaba roto. Y decían que el contrato social para México estaba roto, que no se cumplía, por esto. Porque decía que uno de los elementos fundamentales, como vimos en el Leviatán, es garantizar este modelo de Estado absoluto que va a garantizar la paz de los ciudadanos y que por eso se dieron sus libertades. Esos diarios están tomando en consideración este modelo, el de Leviatán. Al momento de que hay firmas privadas contratadas y no es el Estado el que está garantizando la seguridad de sus propios individuos, entonces el hecho de que hayan cedido sus libertades para que un Leviatán se las garantizara, no se cumple. Y por tanto, sí podemos hablar de un Estado fallido. Porque son los mismos particulares que, habiendo cedido sus derechos para garantizarles la seguridad, no la están recibiendo y tienen que contratarla por fuera. Diría uno, bueno, pero ¿qué efectos contraproducentes puede traer eso? La total deslegitimación de un régimen, porque para eso se les cedieron los derechos. ¿Sí? Y este es uno de los factores, digamos, es uno de los datos que nos pueden mostrar que un Estado es fallido o no. Si el incremento de instituciones, digamos, privadas para garantizar la seguridad va en aumento, significa que algo anda mal. Y no cualquier cosa. Porque estos, como son privados, atienden al mejor postor, por mejor que sea la empresa. Y lo que se ha visto también en aspectos de teoría política, es que al momento en que tú tienes un incremento de este tipo, vas a tener con mucha competencia entre estas, y cuáles van a estar cobrando más. Y entonces dinero que se tendría que estar yendo como impuestos para garantizar la seguridad, se va a ir para garantizar, digamos, en todo caso, que mercenarios estén haciéndose cargo de la seguridad. Y al momento que tienes instituciones privadas para garantizar la seguridad, lo que estás aceptando es que existan grupos que no forman parte de tu Estado para que conformen tu seguridad, y que si hay un mejor postor, van a voltear hacia otro lado, porque de eso viven. Por tanto, esto, digamos, se justifica con una visión de Hobbes de nuestros modelos iniciales, de las condiciones iniciales, que se está rompiendo con la noción de un contrato social y que tendríamos un Estado fallido. Ausencia de Leviatán. Por tanto, digamos, esta ausencia de Leviatán es una pregunta. Al momento de no tener, digamos, este Estado que nos garantiza esta libertad, ¿deberíamos tener un Estado que nos garantizara un ingreso básico, como si viviéramos en un estado de naturaleza? Es decir,
que se pague a cualquier individuo, sin importar, digamos, esta noción de por casas hogares. Excluiríamos esta noción de medición, excluiría totalmente la medición de los ingresos que se tienen hasta ahora en México por casa hogar. Excluiría también, digamos, que como se paga sin importar cualquier otro ingreso, la medición de que nosotros estamos partiendo de que este ingreso sería nuestra línea de la igualdad en una distribución de Gini. Este ingreso básico. Ya no, digamos, una distribución igualitaria, porque se supone que esto, a partir de esto estaríamos tomando la igualdad a partir de la cual nosotros veríamos nuestra curva de Lorenz. Y el último, que se pagaría sin importar, digamos, si se tiene un trabajo o si tiene la voluntad de aceptar uno. Con todas las contraposiciones, y hay, digamos, detractores de esto. ¿Qué haría que alguien que no quiere trabajar se viera necesitado, bueno, que ejercitara introducirse a lo social? Y si eso no rompería también con una noción digamos, de contrato social. A lo que voy, digamos, ya con todo esto es que todo esto son efectos individuales de una noción que a partir de ese modelo, ya que surge, se interpreta hacia adelante, y los efectos que el contenido que se le da a una noción individual puede tener de distintas maneras. Por mi parte sería... ¿Preguntas? Por favor, Omar. Gracias. Gracias, Silvano. Muy buena exposición. Creo que es muy vigente, ¿no? y muy pertinente, inclusive considerando los desafortunados eventos de las últimas semanas, ¿no? Ayer un Estado nacional insinuó que va a intervenir, ¿no? en otro Estado nacional, porque un ciudadano del primer Estado suplicó apoyo o protección, ¿no? Ante la inactividad, ante la inacción, ¿no? de este segundo Estado nacional. Entonces, el Estado de Derecho, un tema súper vigente. Mi pregunta es, en específico, ¿cuál sería la aportación que hacemos nosotros con una visión transdisciplinaria en el doctorado científico y tecnológico de temas como este, ¿no? En tu experiencia particular, más allá probablemente del documento final en el que tú hayas estado trabajando, ¿no? A ti, Silvano, ¿cuál sería la aportación que nosotros podemos hacer, ¿no? como egresados al final de todo este hermoso y largo proceso que... A mí, por ejemplo, las cosas más interesantes que me ha hecho es, cuando yo entré, por ejemplo, no tenía ninguna idea de, bueno, básicamente nada de estadística o de manejo de índices, etc. Pero casi ningún alumno de filosofía lo tiene. En toda la currícula no ves nada de eso. Pero lo importante, por ejemplo, es sí tenerlo y sí empezar a tener todos esos elementos y, digamos, bases de otras áreas, es primero empezar a hacer distinciones. Y en esas distinciones lo que tú puedes saber es en dónde, por ejemplo, o a partir de qué se está realizando la medición. Es decir, esta medición, por ejemplo, la que hace el índice de Gini de una línea de la igualdad, se entiende, digamos, bajo una noción de creación de que existe un individuo, así como bajo el modelo del contrato social. Pero no se entendería en absoluto bajo una noción de concepción de cualquier otra sociedad humana antes del siglo XVII. Porque existían castas, existían estamentos, existían, digamos, diferenciaciones entre feudos, porque existía el feudalismo, los ciudadanos o los no ciudadanos en la República Romana, quién era ciudadano o no en Atenas. Siempre había diferenciación, siempre hubo diferenciación, digamos, de jerarquías, de rango, de roles. Digamos, la constante era la desigualdad. Y entonces creamos un concepto muy novedoso que es la igualdad, y a partir de entonces tenemos problemas con la desigualdad. Y empezamos a generar problemas sociales internos a partir del conflicto entre ambas. Lo cual, con una visión sesgada que puede tener la filosofía, ese conflicto nunca existió, porque siempre ha existido el contrato social. Desde que nacemos, por eso lo de la ONU y eso, tenemos derechos inalienables y que no se pueden renunciar y que solo por ser humanos deberíamos tener. Pero en el momento que sabemos cómo funciona más o menos la dinámica, sabemos que en el momento en que renunciamos que un gobierno dé seguridad,
estamos perdiendo la posibilidad de considerarnos como ciudadanos de Occidente que va a tener derechos inalienables. Se puede perder, es una noción que sí se puede perder. Y lo que tú mencionas también de que un gobierno quiere interferir con otro, es decir, como tú no haces bien tu trabajo, tengo que entrar yo para hacerlo, y el leviatán voy a hacer yo, no tú. Y el contrato social entonces está roto y un gobierno pierde su legitimación. Como cualquier sociedad también animal, o al menos sobre todo de chimpancés, cuando el rango alfa, el jerárquico, pierde, digamos, su legitimación, todos los demás se alían para destronarlo. Y eso genera mucha violencia y mucha inestabilidad. Entonces queremos eso, ¿no? Entonces hay que ver cómo hacer para que el rango sea estable, ¿no? Entonces, lo que sí te ayuda es a mover, digamos, varios factores. Esa sería al menos mi interpretación. Sí, Rigo, por favor. Felicidades, Silvana. Bien. Tú como líder del club de lectura del STS, me gustaría conocer tu experiencia. Si has tenido tú, digamos, obviamente desde el punto de vista de tu formación como filósofo, ¿cómo compartirías tú a nosotros, la comunidad, esas ventajas y desventajas en tu transitar en el programa? Porque precisamente pues, la ciencia nos ayuda a explicar las cosas. Pues quizá desde ahí tú nos llevas ventaja, ¿no? Por la filosofía. Y bueno, compártenos. Es que no, lo que yo sugería es, vaya, más bien no sería tanto ventaja porque traes muchos vicios. O sea, lo que sí he visto es, lo que tiene la filosofía es que siempre ha tenido una serie de problemas que considera los más grandes a lo largo de toda la historia. Y que muchas veces esos problemas coinciden con lo que hasta la fecha nosotros diríamos es algo que nos atañe, ¿no? Como justificación de por qué un gobierno es legítimo o no, justificación de por qué tenemos derechos o no, etc. Ahora, el dilema es que un filósofo parte de esas condiciones primarias, pero no tiene, así bajo solo la filosofía no tendría los elementos, digamos, para cuestionarlo. Lo que sí he visto, por ejemplo, de muchas otras áreas, es que al menos, por ejemplo, cuando te dicen, es que es solo un modelo. Porque realmente esto, cuando teníamos el curso, bueno, digamos, esta sesión de lectura, eran comentarios de Javier, ¿no? O sea, realmente pues es que es un modelo. O sea, uno dice, ¿qué modelo? ¿No? O sea, yo cuando estaba en la carrera esto lo daba por hecho, ¿no? Que así era. Pero entonces tienes otro, digamos, otro contraste con otras áreas en donde ves que hay aspectos, digamos, evolutivos por grados, en donde las cosas van cambiando, en donde no solamente es condiciones que tú vas a determinar, porque esto es que alguien determinó que esas sean las condiciones primarias para dar legitimación a un tipo de gobierno con ese tipo de derechos. Pero cómo surge o por qué, eso no, creo que aquí es donde se puede permitir con influencia de diferentes áreas. Sí, yo quisiera saber cómo estás rastreando la influencia de estos modelos en las políticas públicas actuales. Y si estás estudiando la desigualdad a través de indicadores actuales, me perdí un poquito en esa parte. Lo que pasa es que empecé con aspectos, digamos, de empezar a ver indicadores, sobre todo el de Gini, pero mi formación de filósofo me llevó a querer más bien encontrar justificación, digamos, teórica de todo esto que se estaba manejando. Ahora ya a futuro, por eso empecé a poner esto, es que ya que encontré, digamos, cómo toda esta diferenciación teórica se fue dando y cómo llegamos a esta creación individual y con las consecuencias que ha tenido, a partir de entonces, lo que me toca sería empezar a distinguir en políticas públicas cómo se está haciendo, cómo se está ejerciendo esto y cómo se muestra a partir de cada indicador una noción, digamos, ya sea contractualista o qué noción de individuo o no está tomando en cuenta. Pero eso ya sería, bueno, por eso, para no repetir lo que ya presenté en el seminario, quise empezar con esto que sería como lo que me gustaría hacer, digamos, adelante. Sí. Pero es buena pregunta, sí. Muy interesante, Silvano, el tema y la plática, ¿no? Es muy interesante porque la pregunta es, ¿no? Si has visto esto de la teoría de elección social, que, por ejemplo, está totalmente operacionalizada en topología algebraica. Sí. Y entonces, por ejemplo, tú comentas que estos principios básicos, como axiomas, ¿no? Del modelo, ¿qué pasa si los cambias? O sea, por ejemplo, tú dices, eso antes no existía. Claro.
Y entonces, si cambias esos axiomas, hay ejemplos que tú hayas visto, que nos puedas compartir, donde cómo se da, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, como en una empresa. En las empresas, muchas empresas sí hacen distinción clara, ¿no? O sea, no hay igualdad, ¿no? O sea, no están suponiendo igualdad de todas las personas. Incluso, por ejemplo, hay empresas, tanto en México como en Estados Unidos, que dicen, yo no contrato gente que no sea egresada de tal universidad, ¿no? O sea, eso ya no supone igualdad. Claro. ¿Y qué pasa entonces en ese modelo, ¿no? Cuando ya no estás suponiendo eso? De hecho, justo por ahí va lo que me interesaría hacer después. Es justo eso, porque en el momento, por ejemplo, Angus Deaton, el premio Nobel de Economía, lo que decía es que sus elementos primigenios es que como éramos cazadores-recolectores, siempre éramos igualitarios, se distribuían los bienes igual para todos, y no fue sino con la agricultura que todo eso se terminó. Y entonces, en el momento que él mete la agricultura y se empieza a hacer la propiedad privada, y entonces pues ya carecemos, digamos, de esta distribución igualitaria de los recursos, o egalitaria, lo que le llaman, mismo acceso, posibilidad de acceso a los recursos. Pero al momento de hacer esas condiciones primarias, él lo que estaba suponiendo es que para medir entonces la desigualdad, partimos de que los bienes se distribuyan como el índice de Gini, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, y tenemos una línea de igualdad. Y lo que se separe de esa línea de igualdad es lo que nos estaríamos separando de esta condición original, que éramos cazadores-recolectores, viviendo en armonía, igualitarios, etc. Ahora, nos estaría diciendo que a lo mejor, como estamos midiendo la desigualdad, está mal. Porque nunca fuimos realmente, digamos, estrictamente igualitarios. Y entonces, bajo qué condiciones primigenias tomemos, podríamos medirla a lo mejor más certeramente y distinguir entre tipos de sociedad. No es lo mismo medir sociedades occidentales a sociedades musulmanas, ¿no? Ahí parece ser que la distribución sigue siendo más estilo, digamos, de chimpancé, digamos, y sin ser peyorativo. O sea, porque a veces puede ser muy funcional, digamos, pero ahí, tal cual, ahí está el alfa, digamos, el musulmán, interpreta el Corán, etc. Y todos los demás de abajo, digamos, no se pueden casar, porque no pueden mantener una familia. Él tiene como 10 esposas, porque pues todos los demás solo lo siguen. Y entonces uno diría, bajo esta noción es más que desigualitaria. Pero a lo mejor bajo la estructura social que ellos tienen y que no tienen esta noción de contrato social, ¿cómo la mediríamos para ver realmente a qué está respondiendo, ¿no? Gracias. Oye, Silvano, una pregunta nada más. Hace unos años vino Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, y hablaba mucho justo de la desigualdad, pero partiendo desde la premisa de los comunes. ¿Tú tuviste oportunidad o tienes pensado cómo tocar? Porque digo, está más basado a partir de los recursos, ¿no? Recursos ambientales, planetarios, etcétera, pero toca mucho la cuestión al final de la desigualdad partiendo de los principios de la economía. ¿Tú tienes como, o has trabajado esto, o te gustaría incluirlo más? No, es más complicado. Lo conozco muy someramente, de hecho por una lectura que tuvimos dentro de mi generación, creo que fue también Javier el que la propuso, que se llama La tragedia de los comunes. Pero no la estoy metiendo todavía, y la verdad sería yo especular mucho para poder tener. Silvano, ya muy breve el comentario. El título, una aproximación científica sobre el problema de la desigualdad. Y como hoy nos los presentas, pareciera que el problema no es la desigualdad, sino es la búsqueda de la igualdad. Sí. El problema, ¿no? Entonces... Eso es solo que suena más retórico, ¿no? Sí. Pero sí, el dilema es que en el momento en que surge la noción de la igualdad, ya puedes explicar la desigualdad. Bueno, puedes entender que surge también, porque antes la dabas por hecho. Pero en el momento en que tienes una, entonces ya la tienes la otra como surgimiento, ¿no? Okay. Bueno. ¿Se puede una más? Tenía esta calima. Y la última. Bueno, es rápida, nada más. No sé si dentro de tu trabajo pudieras ver si estos dos autores, bueno, obviamente son los clásicos, ¿no? Pero noto quizás una visión como muy patriarcal, ¿no? En estos dos autores, y quizás pudieras ver a lo mejor a Donna Haraway como para encontrar otro tipo de interpretación
en relación con la naturaleza, ¿no? Ahora se habla incluso de darle derechos a una montaña, ¿no? Porque nosotros dependemos, o sea, bueno, es una relación que va una con la otra, no se puede separar la sociedad de la naturaleza. Entonces, en tu enfoque, pudiera verse, ¿no? Un tipo de enfoque muy patriarcal, porque pues son dos autores que en sus tiempos, sus teorías, pues son también patriarcales, ¿no? Y de hecho... Y la filosofía, bueno, empezando por ahí. Y de hecho, todo el desarrollo casi se basa en macho alfa y, bueno, al menos los aspectos del chimpancé, etc. Sí, quizás un poco de Donna Haraway te podría sí. ayudar o complementar, ¿no? De acuerdo. Gracias. Oye, yo lo que considero es que vale la pena contar. Me parece muy interesante que lo esté relacionando con apreciaciones contemporáneas de cómo está la situación del Estado. Y yo creo que si lo acotas a, bueno, filosofía del siglo XIX, que todavía se presenta y que tiene eco, digamos, claro, y analizarlo desde ahí, porque sí hay muchas cosas. Por ejemplo, esto que dices de la situación en México, bueno, los padres de la seguridad privada, del armamentismo y de los mercenarios son Estados Unidos, ¿no? Ellos son los creadores, los impulsores, los promotores, son las agencias. Y la situación que tú estás hablando de que se pierde el Leviatán y el Estado, pues es una situación global, ¿no? Es una situación de capitalismo contemporáneo. O sea, los estados están ya subsumidos en las políticas mercantiles, comerciales, financieras. O sea, hay muchas otras políticas globales que son las que están determinando. Entonces, no vas a llegar a eso, pero me parece que si lo acotas y no lo abstraes, dices, bueno, en el contexto actual de X, hay este punto que yo quiero atender sobre el individualismo o el individuo, sostenido desde su concepción primigenia que hemos mencionado, etc. De acuerdo. Bueno, pues por los tiempos le agradecemos a Silvano. Gracias. Muchas gracias.